Muy bien, gracias. Ya estamos de nuevo y ahora, si pueden ver aquí en su pantalla, vamos a ver algunas características que nos permiten hacer una comparación y diferenciar lo que es la ingeniería hacia adelante y la ingeniería inversa. Aquí estamos presentando las características más trascendentales de cada una de estas dos formas de aplicar o de trabajar la reingeniería de procesos. Como mencionábamos, o recién nos mencionaban, la ingeniería hacia adelante, en esta parte, la característica dice: las aplicaciones se desarrollan con los requisitos dados, mientras que en la ingeniería inversa, la información se recopila de la aplicación dada. Es decir, esta aplicación en este caso ya existe y en la ingeniería inversa vamos a desarmarla, a analizarla para poder recopilar la información que ya tiene esa aplicación que ya existe. Y como vemos por lo contrario, en la ingeniería hacia adelante no existe nada creado, sino que la aplicación se va a ir desarrollando conforme se vayan dando información sobre los requisitos que debe cumplir esa aplicación. Es decir, parto desde cero y conforme me van dando los requisitos, yo voy generando la aplicación. Mientras que en la ingeniería inversa, tomo una aplicación que ya existe y la voy desglosando para obtener información de sus características y su funcionamiento. En el punto número 2, se dice que la ingeniería hacia adelante es una habilidad de alto dominio, mientras que la ingeniería inversa es una habilidad de bajo nivel. ¿Por qué se dice que en el caso de ingeniería inversa es una habilidad de bajo nivel? Pues porque está limitando el espacio creativo, ¿sí? El espacio de la innovación. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es aplicar la observación y el análisis para saber cómo funciona el objeto o el proceso. Mientras que la ingeniería hacia adelante requiere de una habilidad de alto dominio, es decir, altos niveles de innovación, altos niveles de creatividad, puesto que estamos partiendo realmente desde cero, ¿ok? En la otra, pues nada más necesitamos la habilidad de saber comprender la información que nos está arrojando el objeto o proceso ya existente, ¿ok? En el punto número 3, mientras la ingeniería hacia adelante requiere más tiempo para desarrollar una aplicación o un proceso, en la ingeniería inversa se requiere menos tiempo para desarrollar una aplicación. Es decir, no se invierte tiempo, se ahorra en la ingeniería inversa, se ahorra todo el trabajo de investigación, análisis y conocimiento de los requisitos de los clientes, de los objetivos que va a perseguir. Todo eso se ahorra en la ingeniería inversa, puesto que ya hay algo que ofrece una solución y lo único que vamos a hacer es analizarlo para ver de qué forma lleva a cabo el desarrollo de esa solución, ¿sale? Por lo tanto, en la ingeniería hacia adelante, pues sí, ahí sí se requiere más tiempo, puesto que son más etapas preliminares para poder ir desarrollando la solución o el proceso que nosotros vamos a requerir. En el punto número 4 nos habla de la naturaleza de la ingeniería, nos dice que la naturaleza de la ingeniería hacia adelante es prescriptiva, mientras que la naturaleza de la ingeniería inversa es adaptativa, y eso también ya lo mencionamos. En la ingeniería inversa, una vez, ¿qué es lo que hacemos con todo el conocimiento que obtenemos una vez que realizamos el análisis? Pues esa información la adaptamos para la solución de nuestros problemas o la creación de nuestras soluciones. Es adaptativa, es decir, el conocimiento que yo adquiero durante la ingeniería inversa
es adaptativo, lo voy a utilizar para adaptarlo a un contexto distinto. Mientras que en la ingeniería hacia adelante, la naturaleza es prescriptiva, es decir, yo voy a ir dictando qué es lo que se va a ir necesitando o lo voy creando al momento que voy entendiendo la problemática a resolver. Es decir, como si fuera una receta médica, una prescripción. Estoy dando las herramientas que van a ir solucionando el problema conforme lo voy comprendiendo. En el punto número 5, dice que en la ingeniería hacia adelante, la producción se inicia con unos requisitos determinados, mientras que en la ingeniería inversa, la producción se inicia tomando un producto ya existente. ¿Ok? Y aquí creo que no hay necesidad de profundizar demasiado. ¿Ok? En la ingeniería hacia adelante, yo determino cuáles son los requisitos que debe de tener el producto o el proceso o la solución a un problema, y en función de esos requisitos yo voy prescribiendo las diferentes acciones que puedan dar solución a esto o cumplir los requisitos. Mientras que en la ingeniería inversa, pues ya tengo la solución en la mano y simplemente voy a ver cómo es que se llegó a esa solución mediante un análisis. En el punto número 6, el ejemplo es la construcción de un kit electrónico o la construcción de un motor de corriente eléctrica. Es decir, partimos desde cero y vamos integrando los elementos que se requieren para lograr el objetivo o la característica que se está construyendo, ¿sí? Y mientras que en la ingeniería inversa son las investigaciones sobre los instrumentos, es decir, vamos a ir observando mediante el uso de instrumentos cómo funciona o para qué funciona cada uno de los componentes de estos kits o los elementos que constituyen un motor de corriente continua. Es decir, simplemente vamos a hacer mediciones, nos vamos a apoyar en indicadores, nos vamos a apoyar en instrumentos de medición que me dicen cómo funciona el proceso, el producto o la solución, ¿vale? Mientras que en la ingeniería hacia adelante vamos implementando los diferentes elementos y los vamos adaptando o acoplando para que se logre el objetivo, ¿sale? Yo espero que esta tabla nos ayude más para entender y simplificar el concepto de ingeniería hacia adelante e ingeniería inversa. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces voy a habilitar nuevamente para que puedan compartir su pantalla el equipo que va a hablar sobre, decía, el tema siguiente, ahorita lo perdí aquí. Adelante, por favor. Rediseño general y diseño de detalle. Adelante. Buenas tardes, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, le escucho muy bien. Adelante. Bien, primero que nada, espero se mejore, profe. Gracias. Bueno, el último equipo, éramos 3 compañeros, sin embargo, ahorita un compañero está ocupado. Entonces, nada más lo vamos a presentar mi compañero José Carlos Juárez y un servidor. Nuestros temas son 2, es el rediseño general y el rediseño de detalle. Entonces, iniciamos. ¿Sí pueden ver? Sí, se puede. Adelante. Bien. ¿Puedes regresar tantito a la portada, por favor? Claro. Ok, adelante. Ok. Bien, compañeros, profesor, nosotros vamos a hablar del rediseño general y de detalle.
Yo quería darles una pequeña introducción. Como todos sabemos, a nivel global, después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta o las empresas estaban en un constante reestructuración debido a, pues, a todo lo que nos dejó este conflicto, en donde se tuvieron que generar estrategias de abastecimiento y administración. Lo cual hizo que algunos países, sobre todo en el área oriental, pues generaran nuevas ideas, nuevas formas de trabajar, sobre todo en la producción, que era muy importante. Eh, para dar como una nomenclatura, les puedo decir el caso Toyota, nosotros ya lo hemos estudiado en alguna otra ocasión, con el caso de Taichi Ono, de la empresa Toyota, que rediseñó, hizo una reingeniería sobre pues, los procesos de producción y todos conocemos, bueno, el sistema justo a tiempo, lo cual vino a revolucionar mucho la producción en esos años de lo que era el ámbito automotriz. Y sin dejar de lado ni mencionar pues el proceso que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, que era el proceso de Henry Ford, el cual consistía en las líneas de producción. Y lo comento porque a la postre esto nos ha ayudado mucho a comprender lo que hemos visto en su materia, lo que es el rediseño, la ingeniería como tal. Entonces ellos llevaron a cabo este tipo de procesos, lo estudiaron, más por ejemplo Henry Ford, que fue pues fiel practicante de la filosofía de Frederick Taylor, ¿no? Entonces, él hizo este tipo de reingeniería al meter a la línea de producción pues un poco más de rediseño precisamente en general sobre este tema. El rediseño general, pues fundamentalmente es el cambio de un proceso o la innovación en las relaciones que existen entre las actividades de un proceso y entre estas. Puede haber agentes externos a la empresa o principalmente con proveedores y clientes. ¿A qué me refiero? Las primeras son típicamente entre las actividades de un proceso. Las segundas son las que se dan entre las actividades de un proceso y los ejecutivos de la empresa. Eh, y las terceras son las que ocurren con los clientes y los proveedores externos. Para un mejor, un mejor entendimiento sobre este tema, la metodología del rediseño, hablando teórico-práctico, son maneras de la reingeniería organizacional. Para la mejora del enfoque o entender mejor el enfoque de este proceso, podemos pues citar algunas cosas que nos han dejado hoy en día. En el caso, por ejemplo, de Rambler Branch, que son, o nos presentaron en el año 95 un rediseño como un proceso en donde ellos dan una serie de pasos para poder pues, articular esta producción pues para mejorar, ¿no? O llevar a cabo un rediseño. Sabemos que las organizaciones hoy en día tienen múltiples desafíos, sobre todo y hablando en la actualidad, en donde debemos lograr mayor efectividad y eficiencia para una mejor rentabilidad, claro está. Rumbler Branch en 1995 nos presentaron estas 6 fases donde se presentan actividades en base al flujo de los modelos generales de la organización, donde nos ayudan a trabajar con un mayor fundamento en la mejora de un proceso. Pero es que se me movió. La fase número 1 consiste en identificar un asunto crítico del negocio. Ya lo hemos revisado, nos lo ha comentado usted, profe. Para hacer un rediseño necesitamos identificar un asunto crítico, en donde podamos ver números rojos, podemos ver desperdicios. Entonces, identificar realmente un asunto crítico del negocio que tengamos que cambiar o rediseñar. En la fase número 2 es conformar un equipo para perfeccionar el proceso, así como su entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Debemos conformar a las personas mayor capacitadas para poder
Primero, presentarles el proyecto del rediseño y luego darles un entrenamiento, pues, si no, ¿cómo van a saber llevar a cabo este proceso de rediseño? Este equipo debe ser conformado por el personal de alta experiencia y debe existir representatividad en su área, ¿no? El siguiente es la fase número 3, que es desarrollar un mapeo de lo que es. ¿A qué nos referimos con esto? Debemos desarrollar esta fase de procedimiento en, en, en la forma de profundizar los procesos, confeccionar las fichas de procesos, hacer un tipo de esquema donde debemos de confeccionar el mapa para ir paso a paso. En la fase número 4 debemos encontrar y analizar las desconexiones. En el desarrollo eh, o en esta fase, el estudio de las principales inconformidades detectadas se deben analizar. El mapa debe ser interfuncional con las actividades que se realizan en los procesos. Ahí mostraremos las oportunidades de mejora. Es importante hacer este tipo de análisis para que cada quien tenga sus responsabilidades claras. En la fase número 5, también se debe recomendar y evaluar los cambios. Este tipo esta fase nos lleva a tener un mejor desempeño en el servicio, utilizando pues toda la mercadotecnia, todas las herramientas necesarias que tenemos dentro de una empresa. También podemos percibir que en esta fase es importante pues llevar a cabo también los costos que se van a llevar sobre este rediseño. Si va a llevar o nos va a tener mucho acarreo económico y qué beneficios vamos a tener al final de él. En la fase número 5, también nos dice que debemos desarrollar el mapa de lo que debe ser. ¿Qué queremos decir? Se debe realizar un mapeo de los procesos y las relaciones que presentaron las oportunidades de mejoras y a partir de ellas, las desconexiones señaladas, elaborar el mapa de procesos interfuncional que nos permita eliminar desconexiones y representar las propuestas de mejoras. Ya por último, también dentro de estas, o ya después de estas fases, nos presentan unas condiciones para llevar a cabo este rediseño, que puede ser lo más importante, porque debe ocurrir bajo las condiciones organizacionales y también debe favorecer con las motivaciones del medio en donde se está llevando a cabo. El objetivo, por ejemplo, número 1 del rediseño se considera como más importante, es el convencimiento del ejecutivo o de los ejecutivos que van a llevar a cabo este rediseño. El objetivo número 2 debe convertirse en el líder del rediseño. Si él no transmite o no lleva a cabo ese liderazgo al momento de hacer este rediseño, pues difícilmente sus empleados lo van a realizar también, ¿no? Y debe transmitir esa necesidad del mismo. Muchas veces, siendo empleados, no nos damos cuenta que es necesario. Y aunque nos lleven o nos den una orden para realizarlo, pues no vamos a estar al 100% realizando este rediseño. El objetivo número 3 es imprescindible que el dueño de procesos o por rediseñar esté también comprometido con el cambio y sea la persona nominada por el ejecutivo que es el dueño o líder del rediseño. Esto pasa cuando hay una junta directiva y ellos designan a una persona para llevar a cabo esto. Entonces, debe ser una persona que esté realmente, pues, como dicen por ahí, ¿no? Con la camiseta bien puesta para poder llevar a cabo y convencer a todos los subordinados de llevar a cabo este rediseño. A continuación, mi compañero Carlos les dará lo que es el rediseño de detalle. ¿Alguna duda, compañeros? No, todo está muy bien. Gracias.
bastante detallado. Muy bien, gracias. Gracias, profe. Cedo la palabra a mi compañero Carlos. Sí, gracias, David. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, 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 va. Porfa, David, ¿le puedes ir cambiando? si tú me dices, Sí, yo te voy diciendo. Bueno, pues vamos a empezar con el siguiente punto, que es el rediseño de detalle. Básicamente el concepto de la reingeniería, en un sinónimo de invención, es una actividad donde nosotros transformamos nuestro conocimiento en algo práctico. Es decir, que nuestros aspectos más importantes o el aspecto más importante del desarrollo son las ideas que al inicio de un proyecto fueron claramente concebidas como posibilidad y que estas a su vez están en una etapa que pasan a ser algo un poco más real, ¿sí? Eh, que se consideran marcan el rumbo de ejecución, una idea, tomando la proyecto. Sin embargo, los detalles de esto total y la satisfacción del usuario mismo. Siguiente, David, por favor. Para la reingeniería a detalle, dentro de un proyecto consta de las siguientes tareas. La primera tarea es verificar, confirmar y si es necesario modificar la hipótesis y las soluciones del diseño. Es decir, cuando nosotros tenemos ya un diseño, un bosquejo de un producto o algo similar, antes de que pase a su ejecución, nosotros debemos de revisar por última vez que dicho proyecto o dicho dibujo o diseño esté adecuadamente estructurado, dado a pues lo que se quiere uno lograr. En dado caso de que dicho bosquejo no cumpla con las características correspondientes y si hay un pequeño error o un fallo, es necesario que se modifique antes de que pasara a la siguiente función, la cual consiste en, ya una vez teniendo nosotros el bosquejo, ahora lo que vamos a hacer es suministrar toda la información técnica, económica y legal para que dicho proyecto empiece a funcionar. Y ya una vez que nuestro proyecto esté funcionando, nosotros vamos a preparar todos los datos técnicos, detallar de manera constructiva las condiciones en que se debe de fabricar o construirse dicho proyecto o dicho producto, por así decirlo. Siguiente, David, por favor. ¿Cuáles son las etapas de la reingeniería de detalle? La primera etapa consta de la comprobación de las especificaciones, es decir, la definición de los subtemas, la forma, los materiales, las características, que son fundamentales para que nosotros empecemos a desarrollar nuestro proyecto. Otro punto es la fijación de la hipótesis de cálculo a considerar, es decir, nosotros debemos de tener ya una medida sobre los materiales que vamos a necesitar o la cantidad necesaria. Ya debemos de tener las medidas correspondientes acorde a las características y toda la información necesaria para llevar a cabo nuestro proyecto. Una vez ahí, se deriva el tercer subtema, que es la división de los subsistemas en los componentes. Ya aquí nosotros vamos a empezar a moldear y a comprobar que cada uno de estos materiales o características ya se empiecen a fijar para que nosotros empecemos a desarrollar
nuestra final. Siguiente, David, por favor. La segunda etapa, definir y calcular las partes. En esta fase, las partes que se dividen cada componente deben de ser tales que en la fase de fabricación no puede quedar ningún aspecto constructivo o sin definir. Es decir, que nosotros debemos de definir exactamente las partes de cada componente y de las hipótesis ya previamente establecidas y especificadas. La molderización, el cálculo y la dimensión de cada elemento es necesario mantener constantemente cierta evaluación o darle cierto seguimiento a nuestro producto para que no se salga de los rangos. También debemos considerar que los elementos forman parte de un conjunto y que a su vez debe ser óptimo. Debemos también estudiar y calcular los elementos de unión de las piezas auxiliares y de control de cada montaje de dicho proyecto o de dicho bosquejo. Y los esquemas y dibujos de detalles constructivos de cada una de estas partes deben de ser claramente ya unificadas, ya que si no los unicamos de manera correcta, pues evidentemente no tendremos lo que es nuestro producto final. Gracias. Por favor, David. Como tercera etapa, ya vemos lo que es el ensamblaje y comprobar las partes. ¿Esto qué quiere decir? Ya en esta etapa nosotros llevamos ya una primera solución de diseño completo y comprende de los siguientes procesos. El primero es el ensamble de las partes en los componentes y en estos subsistemas, es decir, que ya vamos a empezar nosotros a ensamblar lo que es ya nuestra pieza final. El segundo punto es dibujar el conjunto de detalles del ensamblaje, es decir, que nosotros una vez que ya tengamos la pieza armada, vamos a volver a diseñarlo para fijar o para observar que las piezas estén debidamente establecidas en su lugar y que si nosotros no podemos, si no hemos omitido alguna pieza faltante, y si es así, nosotros debemos calcular los elementos que aún no estaban definidos, es decir, los que están sobresaliendo, alguna variante, alguna medida que no y llegó a modificarse en el transcurso de dicha transformación. Todo eso, se sirve como tal, ¿no? Para de manera fija lo que es nuestro proyecto. La siguiente, David, por favor. La cuarta etapa, comprobar dimensiones y resultados con las normas. Una vez que nosotros hayamos calculado nuestro proyecto, hayamos definido las dimensiones de dicho, valga la redundancia, proyecto, conjunto, sus componentes y todo lo demás, es preciso constatar y comprobar estos resultados de forma que cumplan nuestras normas, leyes y reglamentos requeridos. Esto sin duda es algo necesario y esencial y que durante el diseño se tiene en cuenta o se debe de tomar en cuenta. La resolución de los cálculos y de los dibujos acciones iniciales. Y también se debe a que gran parte de la lamentación afecta directamente a los cálculos como tal. Siguiente, David, por favor. La quinta etapa, estamos hablando ya de lo que es la preparación, la revisión y la confección de los documentos. Es decir, que una vez que nuestro proyecto esté en la fase definitiva de la preparación, antes de llevar a cabo una determinada obra o producto, los documentos deben ser completos y suficientes en sí mismos, es decir, que todo lo que nosotros hagamos debe de estar claramente documentado, especificado y debe de estar claramente
bien asignado a lo que es un etapas de la para ya sea plantas industriales o para cualquier otro esquema de servicio en las siguientes formas de entrada. Y bueno, ya como conclusión, pues básicamente los diseños de detalle son procesos que se desarrollan de forma minuciosa y específica para reforzar las actividades que se van a uno realizar. Dado que estos se pueden corregir a detalle ciertas características que pueden afectar o retrasar una actividad, más allá de que podemos reestructurar o rediseñar todo un proceso amplio para lograr un objetivo en específico. Eso sería todo. Ok. Muy bien. Bastante bien explicado. Ahora, vean, de estas dos elementos característicos de la estructura que conforma la reingeniería de procesos, ya podemos apreciar estos 4 niveles o estas 4 formas en las que nosotros podemos empezar a pensar que se puede llegar a una implementación de un proceso de reingeniería en un proceso. Como hemos insistido, cuando hablamos de procesos no estamos hablando exclusivamente de procesos de fabricación, como en el caso nos explican que es una buena forma de darnos a entender el concepto, pero también lo debemos de abrir a otro tipo de procesos, como pueden ser un proceso de servicio o un proceso interno, operativo o administrativo dentro de una empresa. En ambos casos, en la etapa de diseño general o rediseño de detalle, estamos viendo dos características muy fáciles de identificar. Cuando yo hago un rediseño general, estoy haciendo una especie de bosquejo, donde simplemente voy a explicar de una manera genérica cuáles van a ser las características que un proceso va a tener para obtener el resultado necesitado, el resultado deseado. En este caso, el resultado deseado puede ser la elaboración de un producto específico, puede ser la prestación de un servicio o puede ser simplemente cumplir con un objetivo departamental o de un área funcional en específico, ¿vale? Entonces, el rediseño me va a ir mostrando de manera genérica cómo sería, cómo va a ser ese proceso. Pero mientras que el rediseño de detalles es el que me va a decir específicamente cuáles van a ser los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las etapas de esos procesos. Si es un proceso de manufactura o de fabricación, bueno, pues ahí me va a indicar los materiales, componentes, específicamente. Incluso me puede decir cuáles son las normas de calidad o las normas o los estándares que existen para cada uno de los componentes, incluyendo materiales, dimensiones, etc. Si esto fuera si este proceso en cuestión sería el proceso de prestación de un servicio, en la reingeniería de detalle estaríamos determinando los manuales de procedimiento, ¿sí? Los instructivos prácticamente hasta ese nivel de detalle, a nivel de instructivo, de qué es lo que tiene que hacerse para darle la prestación de un servicio, ¿sí? Lo mismo si es un proceso
interno o administrativo. Vamos a llegar a especificar con la mayor precisión posible qué es lo que se tiene que hacer y qué recursos son los que se tienen que poner en juego. Entonces, todas estos 4 aspectos que hemos analizado hasta el momento, que es la ingeniería hacia atrás, la ingeniería hacia adelante, el rediseño general y el rediseño a detalle, son enfoques que nosotros podemos poner en juego en el momento de pensar en implementar la reingeniería. Como bien lo mencionan los compañeros, pues sí es importante respetar ese procedimiento, esa estructura que nos va marcando los diferentes pasos o etapas que debemos de seguir para ir involucrando a los responsables de los procesos para que ellos participen en la creación o rediseño de estos mismos procesos y buscar los mejores resultados posibles. ¿Ok? No sé, yo creo que lo que nos hicieron favor de compartir los compañeros es suficientemente claro. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda que pueda explicarnos. Nos quedan 2 minutos de este bloque. ¿Dudas o comentarios, compañeros? No, profe. No, profe. Perfecto. Bueno, entonces paramos este bloque y nos conectamos a las 3:30, ¿les parece? Son 3:22, 8 minutitos y nos volvemos a conectar. Sí, pero Ok. Correcto.